Bueno, estamos viniendo por medio del pastor, hablando del libro de Romanos. Recién en el segundo capítulo estamos. Falta todavía unos cuantos. Tenemos para rato. Hoy me toca a mí el capítulo 2, el versículo 17 al 24. Así es que la atención de ustedes es necesaria para que puedan comprender, entender, asimilar, abrazar y de ahí hacer de que esa palabra sea viva en ustedes y que puedan ser hacedores de ella. Porque no nos sirve de nada ser solamente oidores. ¿Verdad que no? Cualquiera puede ser oidor. El mundo es oidor de la palabra. Ellos están a la expectativa, saben, conocen, ven, leen lo que publicamos, nuestros estados en el Facebook, en el Instagram, ven todos ellos, leen. Pero ¿qué creen? Solamente se quedan en eso. Romanos capítulo 2, del 17 al 24, es lo que vamos a estar hablando en esta noche. Amén. La palabra dice así, Romanos 2, del 17 al 24. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma, la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, ¿no se ha de hurtar, hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegios? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. En esta parte de la palabra vamos a estar viendo, también aprendiendo, ¿verdad?, de cómo puede llegar a afectar la religión que nosotros profesamos sin incluirle a Dios en ella. ¿En quién nos podemos convertir? Es lo que el apóstol Pablo se estaba dirigiendo a los judíos de la iglesia de Roma, ¿verdad?, por la conducta que tenían, por la forma en que ellos manejaban las situaciones, mismo el conocimiento de la palabra, porque ellos eran conocedores de la ley, ¿verdad? Como todo judío, ¿verdad?, conocían la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad?, el Pentateuco, ¿verdad? Y ellos se hacían orgullosos de eso. Ellos se creían conocedores y pensaban que eso bastaban para poder manejar. Es increíble cómo muchas veces escuchamos, ¿verdad?, de muchas religiones, diferentes tipos de ellas, ¿verdad? Personas que abrazan, hablan, ¿verdad?, y profesan a Jesús, a Dios, ¿verdad? Pero muchas veces vemos en sus conductas que Dios no está en esos tipos de religiones, no está en la religión que profesa, que habla, que dice ser, ¿verdad?, aquello que expresa. Y es evidente porque si nosotros profesamos una religión al cual pertenecemos y decimos y hablamos y enseñamos y aconsejamos, pero nuestra conducta manifiesta algo diferente, nos estamos engañando. ¿Verdad que sí? Bueno, vamos a empezar con el versículo 17, dice, yo voy a ser cortito. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. El apóstol Pablo está diciendo aquí a aquellos cristianos que se creían por ser judíos y conocían de la palabra, conocían los mandamientos, conocían los estatutos. Y que ellos se jactaban de lo que conocían, ¿verdad? Pero a causa de eso,
Ellos malinterpretaban eso. Malinterpretaban esa información, ese conocimiento que tenían acerca de Dios, los judíos. Y hacía que eso se levante en ellos un orgullo, una altivez, en decir que ellos tenían la razón, que ellos conocían a Dios, que ellos eran portadores de la verdad. Y sí, era así, porque conocían la ley de Dios, conocían los mandamientos, los estatutos que Dios pedía a su pueblo que hiciesen. Pero ¿qué pasaba? Estos judíos solamente eran conocedores de ella, más su conducta, su forma de ser, su forma de moverse, su forma de relacionarse con los demás, con los gentiles, no mostraban eso. Ahí venía el problema, radicaba el problema. Muchas veces ellos aconsejaban, no teniendo una vida acorde a lo que predicaban, a lo que hablaban, aconsejaban a aquellos que necesitaban de Dios, necesitaban de su palabra, necesitaban orientación, ¿verdad? Y decían, según su orgullo, tú estás haciendo mal, tú no debes hacer así, tu conducta está mal. Y se ponían el saco de juez y empezaban a juzgar, empezaban a criticar, empezaban a ser jueces de los problemas que traía el pueblo. Y se olvidaban de la gracia de Dios. Se olvidaban de que Jesucristo vino a abrazar, Jesucristo vino a perdonar, Jesucristo vino a transformar, a perdonar los pecados, no importa cuánto tuviésemos ni cuán fuertes sean en nuestras vidas. Cristo Jesús vino a nuestras vidas para solucionar eso por medio de la gracia. La gracia es un favor inmerecido. Ellos no entendían de que nuestra naturaleza es pecaminosa. Tendemos siempre a equivocarnos, a pecar, a fallar constantemente, primeramente aquí. Luego eso se maquina a través de nuestras acciones, ¿verdad? Pero Jesucristo justamente vino por eso. Él vino del cielo porque vio que nosotros no podíamos, por medio de nuestras acciones, no podíamos ofrecer algo para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. No había un solo justo, ni siquiera uno, dijo cuando Jesús pisó aquí. No había nadie, un solo justo no había. Y en aquel tiempo había conocedores de la palabra, escribas, conocedores, quienes dormían y amanecían con la palabra, despertaban, se alimentaban. Pero ni siquiera eso ayudaba a que ellos tengan una vida limpia, intachable, santa, que era lo que Dios pedía, ¿verdad? Por ser cristiano y tener la Biblia, ¿crees que una persona tiene una relación con Dios? ¿Verdad que no, verdad? Nosotros, como estos judíos, decían tener, ¿verdad?, la verdad, porque conocían de la palabra. Muchas veces eso pasa con nosotros. Decimos ser cristianos, conocemos la palabra, conocemos versículos, sabemos dar consejos, conocemos. ¿Qué solución podemos dar a aquel que tiene un problema, a aquel hermano o a aquel familiar que no está en Cristo? Conocemos, sabemos, hay conocimiento aquí. Tenemos la capacidad de decir con nuestras palabras, esto te falta. Muchas veces nosotros nos ponemos ese saco y pensamos que porque estamos aquí en la iglesia, porque recibimos información en una prédica, en un sermón, en una clase de obreros, pensamos que eso es suficiente y que yo tengo la autoridad. Pero sin embargo, la presencia de Dios yo no la tengo. ¿Y eso de qué me sirve? Todos podemos ser portadores de las verdades de Dios. Cada uno de nosotros podemos aprender muchísimo de Él, muchísimo. Pero si en nuestra vida no está el Espíritu Santo, quien nos conoce absolutamente y nos guía, porque el Espíritu Santo es quien conoce esa senda segura para nuestras vidas. Él es quien puede direccionar nuestras vidas hacia algo transformador que necesitamos. Pero si eso no pasa en nuestras vidas, solamente somos portadores de aquellos que recibimos un día sábado en un culto.
o en una clase de obreros. Estos judíos se apoyaban en la ley de Dios y sus mandamientos. A pesar de no poder cumplirlos, ellos se sentían orgullosos por tener esto. Para ellos parecía suficiente. Santiago 2, versículo 10, por favor. Mientras está, yo les voy leyendo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Imagínense esos judíos. Conocedores de la verdad, sabían de más que faltar a una parte de los mandamientos que Dios exigía, automáticamente aquel judío era culpable. Automáticamente aquel judío era condenado por no cumplir un solo estatuto que Dios pedía y exigía, del cual ellos tenían conocimiento. Les vuelvo a leer. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Creo que no hay nada más triste que apoyarnos en la ley como lo hacían estos judíos, que en la gracia de Dios. Ahora, hay una pregunta. ¿En qué está tu vida? ¿En la ley o en la gracia? Si te hablo de la ley, te estoy hablando acerca de la conducta que tenían esos judíos, del cual estaba reclamando el apóstol Pablo. Saben la ley, conocen la ley, tienen conocimiento de ello. ¿Cómo es que no lo aplican? ¿Cómo que en su vida no se ve reflejado lo que ustedes hablan, lo que ustedes enseñan? Estaba diciendo el apóstol Pablo. ¿En cuál estamos nosotros? ¿Estamos parecidos a esos judíos? ¿Verdad que sí en muchas ocasiones? La gracia es la mano de Dios, es su amor, es su corazón, es su misericordia que nos mantiene en pie. Esa es la gracia de Dios. Cuando yo soy conocedor de la palabra y no aplico a mi vida, me quedo en stand-by, ¿verdad? Pero yo cuando recibo la palabra y acciono y soy un hacedor, las cosas son diferentes. Porque cuando yo decido ser hacedor de la palabra, es que me pongo en contacto con el Espíritu Santo y empiezo a tener comunión con Él. ¿Para qué? Para que Él guíe mi vida. Porque en mi vida en sí, yo pienso muchas veces que puedo manejarla. Y entra en mi corazón y en mi mente las cosas como que yo sé qué hacer con mi vida. Yo tengo la razón. El famoso yo no hago daño a nadie. Yo estoy bien. Y creemos, nos la creemos, que estamos haciendo bien. Sin embargo, el Espíritu Santo es quien nos guía hacia lo que verdaderamente nosotros necesitamos. ¿Están conmigo? A ver, fuerte. ¿Están conmigo? Muy bien. Amén, dice. Pablo insistía en que los judíos abrieran los ojos, que no importaba cuánto sabían de la ley, sino en la relación que debían de tener al dueño, con el dueño de la ley, que era Dios. Era importante la relación que ellos tuviesen con Dios, que lo que sabían de la ley. Es importante tener una relación con Dios. Amén. Versículo 18, vamos avanzando a poquito. Dice en ella, y conoce su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. ¿La religión puede conocer la voluntad de Dios? Sí. ¿Y no puede hacerla? Sí. ¿Nosotros podemos tener conocimiento de la voluntad de Dios? Claro que sí, todos los que estamos aquí. Y podemos tener la capacidad de no hacerla. Claro que sí. ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé qué es lo que Dios quiere para mi vida?
¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde creo que lo encontramos? ¿En la palabra? Hay algunos que dicen, yo quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida está escrita. Es la palabra, es la Biblia. Casi el 100% de la voluntad de Dios está escrita y expresada en la palabra. Entonces, ¿tenemos acceso a la voluntad de Dios? Claro que sí. Podemos conocerla, pero por supuesto. Pero aplicarla, ahí está el gran pero. Ahí está el esfuerzo. Ahí está la gran decisión que nosotros podemos tomar o no podemos hacerlo. Conocer la Biblia es conocer la voluntad de Dios. Usted y yo podemos conocer la Biblia y tenerlo y compartirlo. Famoso, ¿verdad? Tengo versículos bíblicos en la heladera, en el automóvil. Mando a hacer una remera tipo, con un versículo que se vea, que la gente sepa y vea a quién momento pertenezco. Publicamos, expresamos en nuestras redes sociales, en los estados, hablamos de ella. Decimos saber la voluntad de Dios. Pero si estos versículos no son aplicados a nuestras vidas, si aquello que se te está enseñando, impartiendo, entra por aquí y sale por aquí, no te va a servir. Te estás engañando a vos mismo. Aquello que expresás con mucho orgullo quizás en tu remera o en un cuadro grande cuando traes en la casa, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y varios versículos, ¿verdad? Pero si eso que está escrito, el cual vos profesás ser parte de él, no es aplicable a tu vida, no sirve de nada. En lo absoluto. Todos conocemos la voluntad de Dios, está escrita. Dice ahí en Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 6, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Conocemos la voluntad de Dios. En esta parte que le leí, por ejemplo, la voluntad de Dios, ¿qué es? Que no adulteres. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Que cuando estamos unidos en matrimonio, no adulteres. Tu concentración como esposo o esposa esté concentrado en lo que ya tenés, tu pareja. Ambos son uno delante de Dios. Ambos son bendecidos por Dios. Pero si nosotros decimos saber la voluntad de Dios, en que no debo adulterar, porque eso es pecado contra Dios y contra el cielo, y yo decido nuevamente hacer eso, ¿qué está pasando ahí? Otra voluntad de Dios, por ejemplo, estamos poniendo ejemplos, dice que no nos unamos en yugo desigual. Esa es la voluntad de Dios. Que no nos unamos con alguien quien nos puede desviar de lo que verdaderamente Dios tiene para nosotros. Y la voluntad de Dios es agradable y es perfecta para nosotros, perfecta para nosotros. Lo que Él tiene para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros decimos tener por nuestra propia cuenta. La voluntad de Dios también es honrar a tu padre y a tu madre. Esa es la voluntad de Dios. Y en esa porción de la palabra Él no está diciendo si tu madre es buena, si tu padre es bueno, hónralo, no.
Él dice, honra a tu padre y a tu madre. Vela por ellos. Como hijo, como hija, vela por ellos. ¿Qué es esto? Entrega sus vidas a Dios. Ora por ellos. Acércate a ellos. Así como tú en su tiempo necesitas de esa palabra de afecto, hija te amo, hijo te amo, ellos también lo necesitan. Ellos también necesitan de tu tiempo, de tu comprensión, de tu atención, de tu amabilidad, de tu respeto. Honrar, esa es la voluntad de Dios también para nuestra vida. Ahora, si eso nosotros no lo hacemos y nos dejamos llevar por un rencor, porque por lo que ha hecho mi padre o mi madre, y yo soy conocedor de la palabra, ¿qué está pasando con la voluntad que yo sé que no agrada a Dios? Dejo eso por ahí. Otra voluntad de Dios es ir y hacer discípulos a toda criatura. Fíjense, estos lugares vacíos aquí. Nosotros decimos que conocemos la voluntad de Dios en este punto. Que tenemos que ir, movernos, hacer. Esta palabra es muy confrontante. Toda la semana me ha confrontado mucho en mi vida. Dice que te vayas. ¿Qué es eso? Que tenés que dejar tu comodidad, que tenés que dejar quizás los rencores que tenés con una persona, con un familiar, con un amigo, lo que fuese. ¿Por qué? Porque ellos necesitan a Jesús. ¿Por qué necesitan? Porque hay una eternidad sin Jesús si ellos no lo conocen. Y que hay una eternidad con Jesús si ellos conocen de Él. Que nosotros debemos ir y llevar la palabra de Jesús. ¿Cómo yo llevo eso? Primeramente con mi vida. Yo puedo hablar bonito, puedo expresar de la mejor forma y presentar de la mejor manera a ese Cristo. Pero si mi vida no expresa que Jesús me salvó, me perdonó, me transformó y me hizo nueva criatura, ¿qué puedo estar profesando? Esa es la voluntad de Dios, que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Este lugar tendría que estar lleno, tendría que estar rebosados. Tendría que haber personas sentadas aquí en el piso porque no hay silla. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Y cuántos hay afuera? Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros nos movamos, que no retengamos solamente para nosotros aquello que Él nos dio, sino que nosotros tenemos que llevar a aquellos que lo necesitan. Y muchos de nosotros tenemos muchos en nuestro entorno, en nuestro alrededor, personas que sí necesitan de Jesús, que sí necesitan del mensaje de salvación para sus vidas. ¿Saben por qué? Porque el mañana es del Señor. No somos dueños del mañana. Yo no puedo decir mañana yo voy a estar aquí. Dios es quien sabe de eso. Dios es el dueño de mi vida. Dios es el dueño de mi tiempo. Por eso, hablar de la palabra en tiempo y fuera de tiempo es necesario. Es necesario para nosotros. Es necesario que nosotros perdonemos a aquel que nos agravió y acercarnos y decirle y solucionar y mostrarle el camino. Amén. ¿Están conmigo? Y si conociendo la voluntad de Dios no lo hago como cristiano, ¿qué piensan que está pasando? Si yo, conocedor de la palabra, de la voluntad de Dios, donde dice no adulterarás, y Hugo adultera, ¿qué está haciendo Hugo? ¿Qué está haciendo? Está menospreciando a Dios. Está menospreciando lo que ha recibido. Está menospreciando la información, el sermón, las oraciones que yo he recibido en mi vida. Estamos diciendo que a Dios tu palabra no vale nada para mí y menospreciamos su nombre. Pero tú vas y hablas de Dios
Tu remera está expresada los versículos que te gustan y todo lo demás. Pero yo no honro aquello que sé con mi vida. Estoy menospreciando lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Si esto está pasando, te estás convirtiendo en un hombre o en una mujer que está teniendo una religión, pero sin Dios. Nos estaríamos engañando a nosotros mismos. Ama a tus enemigos. Conocemos la voluntad de Dios, que tenemos que amar a nuestros enemigos. Qué lindo desafío para nosotros, ¿verdad? Y qué gran problema para las iglesias. Famosos los rencores, las pequeñas zorritas, así como dice la palabra, ¿verdad? Pequeñas cositas que dejamos que se hagan vivas en nuestras vidas. Y conocemos de muchos ejemplos. Ay, porque esa hermanita me miró mal y no me saludó. ¡Guau! Me enervolla. Sacamos y decimos conclusiones que ni ahí por ahí seguramente. No nos tomamos el atrevimiento de nosotros, en vez de abrazar eso, en levantarnos e ir yo mismo. Hola hermana, ¿qué tal? ¿Cómo está? Dios te bendiga. ¿Estás pasando algo? Fuerza, adelante. ¿Quieres que ore por ti? ¿Las cosas serían diferentes? Claro que sí. Dios dice, ama a tu enemigo. ¿Cuánto más yo tengo que amar a mi hermano que está aquí? ¿Cuánto más yo debo de dejar pasar por alto las ofensas, las malas miradas, los dichos, las murmuraciones que quizás ha dicho contra mí? Y no digo que esté bien que lo hagan, pero esa es tu oportunidad para aplicar lo que vos conoces. Esa es tu oportunidad. Como hermano, no dejarte llevar por la ira, por el enojo o por la mala mirada que te ofrecieron. O porque quizás no te ayudó en algo o en una actividad o lo que fuese. No, es necesario que despertemos y apliquemos lo que conocemos. Amén. Hermanos, si no tenemos una relación con Dios y con su Espíritu Santo, jamás vamos a lograr hacer su voluntad. Es imposible. Porque si nosotros intentásemos hacer su voluntad con nuestra fuerza, ¿a qué creen que llegaríamos? Por eso es necesario tener una relación con Él, tener una común unión con Él, asociarnos con Él, asociarnos con el Espíritu Santo, quien está y mora en nosotros, dice. Él está activo al 100% todo el día, esperando de vos, esperando de tu tiempo con Él. Él está ansioso. Él está, creo que yo, todo el día al 100% con las ganas de hablar contigo, de guiarte, de enseñarte, de mostrarte la senda segura que tú tienes que caminar, transitar. Ahora, ¿yo estoy a la par con Él? ¿Tenemos esa intención de acercarnos, de relacionarnos con Él? Así como dice la palabra, ¿verdad? Él nos desea celosamente. Nos desea celosamente. Muchas veces me puse esta pregunta. ¿Por qué nos desea celosamente? Y Él habita en nosotros. Él nos conoce. Su amor por nosotros es demasiado grande. Tiene esa función de que levante la mano quien ha recibido la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién tuvo contacto con el Espíritu Santo? Y cuando llegó ese momento en donde aquello que viene del cielo y cae sobre tu vida y vos empezás a llorar, te empieza a confrontar y te sentís tan pleno y justo. Y usted dice, porque estás sintiendo que algo anormal está llegando a tu vida. Y conoces que es el Espíritu Santo. Ahí se entrelaza con tu espíritu y hace que algo precioso se fusione.
¿verdad? Y eso lo hace por amor. Eso lo hace porque nos desea celosamente. Y se pone celoso, ¿por qué? Porque vos decidís por otras cosas. Decidí dar tu tiempo a otras cosas. Y no le brindás la atención que Él se merece. Menospreciamos en muchas ocasiones la presencia del Espíritu Santo en tantos días que tenemos. 24 horas tiene un día, 24 horas. ¿Cuánto tiempo nosotros le ofrecemos a aquel que puede marcar la diferencia en nuestras vidas? Yo no puedo hacer la voluntad de Dios si no tengo una relación con el Espíritu Santo, si no tengo una relación con el Padre. Es imposible. Eso sí va a ser un engaño para tu vida. Pero si vos querés y decidís querer hacer la voluntad del Padre para tu vida, el cual dice que es agradable y perfecta para vos, entonces yo ahí decido por la presencia del Espíritu Santo. Decido que Él hable, que Él guíe, que Él ministre mi vida. Amén. Seguimos avanzando. Versículo 19. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Hay una pregunta acá de entrada. ¿Eres ciego guiando a otro ciego? Como dice la palabra, ¿dónde terminarían si esto ocurre? ¿No caerían en un pozo si un ciego guiara a otro ciego? ¿Se imaginan eso? Que un ciego así venga y dice, vení acá, yo te llevo, yo conozco el lugar, y te va así todo, sin ver absolutamente nadie, le diga a aquel que no puede ver tampoco, que necesita orientación, necesita guía, y está confiando en ti, y tú le llevas de la mano y vas, y ¡plum!, en un pozo ahí. Mateo 15, 14. ¿Tenés, pastor, ahí? Dice, dejadlos, son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Nosotros deberíamos ser guías que generan confianza a aquellos que necesitan dirección. Los que están en las tinieblas necesitan dirección, mostrarles, guiarles en verdad. Pero ¿cómo eso pasa? ¿Cómo es que yo, como dice aquí, confías en que eres guía de los ciegos? Le está diciendo el apóstol Pablo aquí a los judíos. Confías, tú te crees porque eres conocedor de la palabra. Ahora, ¿cómo hago yo para guiar a aquel que está en tinieblas? ¿Cómo hago yo para guiar a aquel que está ciego? La palabra dice aquel que está ciego es porque está vendado, tiene una venda. Algo le está tapando aquí para que no vea la verdad para su vida. Y hay muchas de esas personas. No está diciendo que es ciego porque no puede ver, está diciendo porque es ciego, porque está tapado con muchas cosas que le ha sucedido a su vida, a causa del pecado, a causa de no tener a Cristo. ¿Y quién de nosotros cuando llegó a Cristo y conoció la verdad, no se rasgó el velo de su vida? Y empezamos a ver la realidad de nuestras vidas, empezamos a ver lo mal que estábamos haciendo, en el mal camino que nos estábamos direccionando, ¿verdad? Ahora hay muchas personas, así como está diciendo Pablo, que necesitan ser guiados. Hay muchos ciegos que necesitan ver lo que Cristo tiene para ellos. Pero ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo soy guía? ¿Cómo yo puedo ser una persona de confianza? Un cristiano confiable para aquel que necesita ser guiado. Con mi vida, con mi testimonio, con mi ejemplo. Que no solamente soy un parlanchín hablando a voces de lo que Dios hizo, sino que yo demuestro con mis testimonios, con mi vida, con mis acciones, con mis palabras,
que Cristo es la luz que todos necesitamos. Ahí yo soy luz, como pide Dios. Ahí yo empiezo a hacer esa lámpara encendida en medio de la oscuridad que muchos necesitan ver. Son muchos los que necesitan ser guiados, direccionados. Son muchos. Pero yo no me las tengo que creer que porque conozco de Dios, conozco su palabra y porque tengo una Biblia bajo el brazo, yo ya soy apto. Soy apto cuando muestro con mi propia vida, con mi propio testimonio de que Jesús es diferente para la vida de uno. Amén. Es necesario que los otros vean que vives lo que predicas, lo que hablas. Ahí eres luz. Al verlo genera confianza y llevas a Cristo a aquella persona. Es necesario que mi vida exprese lo que yo digo, exprese y profese a quién yo le estoy teniendo fe, a quién entregué mi vida. Amén. Versículo 20, seguimos. ¿Están van conmigo? Versículo 20, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Hay hombres que se jactan de sus estudios, doctorados, ya sea en teología, hacen cursos bíblicos, estamos hablando en el ambiente cristiano, ¿verdad? Y muchas otras formas de estudios, ¿verdad? Conocedores de la palabra y verdad de Dios, instructores con gran conocimiento, pero instructores y maestros sin Dios. ¿Cuándo pasa esto? Cuando yo no reflejo con mi vida lo que estoy instruyendo, lo que estoy enseñando. Lucas 22, capítulo 22, 26 al 27 dice: pero ustedes no sean como ellos. El mayor debe hacerse como el menor, y el que manda debe hacerse como el que sirve. ¿Quién es más importante? ¿El que está en la mesa comiendo o el que le está sirviendo? Ustedes piensan que el que está a la mesa es el más importante, pero yo soy como un siervo entre ustedes, estaba diciendo Jesús a sus discípulos, ¿verdad? Y también cuando Jesús le confrontaba a los fariseos diciendo que ellos ponían carga sobre los otros que ni ellos mismos podían llevar. O sea que estaban instruyendo al pueblo, estaban enseñando como maestros al pueblo las cosas que debían de hacer y que eran importantes para su vida. Pero ellos no lo hacían. Ellos no expresaban eso. Entonces el llamado de atención del apóstol Pablo a los judíos en la iglesia de Roma era eso. Ustedes piden que los gentiles hagan esto, esto y esto, pero ustedes no lo hacen. ¿Qué pasa ahí? Instruyo con mi cabeza y con el conocimiento, pero sin la presencia de Dios. Qué importante que es la presencia de Dios, es fundamental para nuestras vidas. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como un grupo de hermanos que nos congregamos y empezamos en el conocimiento de Dios para nuestras vidas, es importante la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin ellas, ¿qué piensan que somos? ¿Qué piensan que podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué piensan que podemos hacer con tanto conocimiento que tenemos en nuestra mente? A través de la palabra, a través de las prédicas, a través de los cursos de obreros que hacemos. ¿Qué piensan
¿Qué puedo hacer con tanta información que tengo en la mente? Pero sin la presencia de Dios, sin Dios en mi vida. ¿Qué pasaría con eso? Debemos ser ese canal que Dios usa para preparar a su pueblo, sin duda alguna. Si yo tengo esa información, soy conocedor de la palabra y le sumo a eso tan importante que es la presencia del Espíritu Santo, a quien yo tengo como guía, de que todas mis decisiones están filtradas por Él. Entonces yo aplico eso como maestro y empiezo a enseñar a aquel que necesita llegar a Jesús. ¿Qué piensan que va a pasar ahí? ¿Qué piensan que cuando esa persona ve a aquel que le está enseñando y le conoce? Sí, esto en verdad está enseñando porque yo sé cómo era él. Yo sé cómo era Hugo antes. Era un mentiroso, un fanfarrón, engañador, un deshonesto. Pero ahora las cosas cambió en su vida. Hay algo en él que es diferente. En verdad, ese Cristo que él profesa está en su vida. ¿Marcaríamos la diferencia? ¿Verdad que sí? Y todos fuimos llamados a la gran comisión de Jesús, en que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos a las personas. No llevarle la palabra, tenemos que hacer discípulos. Los discípulos eran enseñados por Jesucristo. No solamente enseñados, adiestrados, sino que Jesucristo con su ejemplo, con su amor y con todo lo que Él ofrecía a sus discípulos, ellos tuvieron ese título de discípulos, porque ellos escucharon, vieron por medio de Jesucristo, quien era su maestro, su instructor, lo que debían de hacer y hasta dónde tenían que llegar. Los judíos se jactaban de sus conocimientos de la ley. Ellos estaban gordos de tanto saber, de tanto conocimiento, mientras que el pueblo sufría hambre sin poder ser saciados. Porque aquellos que tenían alimentos no compartían los que los otros necesitaban para saciarse. Esos judíos estaban gordos de tanto conocimiento de Dios en sus vidas, en sus mentes. Y trataban de orientar y enseñar al pueblo. Pero el pueblo veía que lo que ellos enseñaban no se alineaba a su forma de vivir. Y seguían hambrientos, seguían desorientados. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, Jesús te ama, Jesús te perdona. Jesús quiere un cambio para tu vida, pero ellos ven en mi vida que yo no puedo perdonar. Ellos ven en mi vida que yo no puedo aceptar una pequeña equivocación de un hermano o de un pariente, porque me irrito y me enervo. Va a seguir con hambre aquel que está esperando algo de mí. Amén. Dios nos alimenta y pide que alimentemos, pero nuestras formas de vida y ejemplo hará que los demás se alimenten. Nuestra vida y nuestro ejemplo harán que los demás se alimenten. Versículos 21, 22 y 23. Seguimos avanzando. Ni que viene canguín. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios.
Tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tantas cosas dice en esta pequeña porción de la palabra. Qué difícil es hacer una autoevaluación en nuestras vidas. Qué difícil es ponernos frente al espejo y decir, en vez de decir, yo tengo la razón, sí, yo tengo la razón, porque es así, así, así. Claro que sí. Y no podemos ver a nuestras espaldas las equivocaciones, los defectos, la necesidad de Dios que tenemos para nuestras vidas. Tratamos de enseñar a otros, pero no nos enseñamos a nosotros mismos que tenemos que cambiar, que tenemos que corregirnos. ¿A quién enseñar primero? Primero prepara tu corazón con la guía del Espíritu Santo, con la palabra de Dios que confronta. Y hagamos un autoexamen a nuestras vidas, analizarnos, meternos en la palabra como guía de la vida y abrazar la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Es necesario? Muchísimo. Para cada cristiano es necesario que nosotros nos enseñemos a nosotros mismos. Tener una actitud enseñable para corregirnos aquello que está mal en nosotros. A causa del orgullo, a causa de la pereza, muchas veces eso no ocurre en nuestras vidas. Pensamos que estamos en lo correcto. Pensamos porque estamos sentados aquí en la iglesia y recibimos palabras, estamos bien, estamos en lo correcto, que estamos en la verdad. Sin embargo, la actitud que nosotros ofrecemos a los demás, aquellos que nos están viendo y quienes no está sentado aquí, está viendo en nuestras vidas ciertas actitudes, ciertas formas en que vos vivís, hacés, hablás, reaccionás, y que están hablando y diciendo, vaya a cristiano, yo vea. Ojo tu pao, peja pecha o ya po. ¿Qué clase de cristiano sos? ¿Que vas a la iglesia y ofreces esto? ¿Qué está pasando? ¿Quién es ese Jesús que vos estás expresando por medio de tu actitud? Eso se pregunta la gente. Tenemos que tener una actitud enseñable para nosotros mismos. Cambiar nuestras actitudes. Cambiar el carácter que tenemos. Autoanalizarnos. Pedir ayuda. Pedir consejo. Y de una vez por todas abrazar la voluntad del Padre para nuestras vidas. Porque en ella hay corrección. En ella hay transformación. En ella hay lo que Dios necesita que vos tengas para poder llegar a los otros. Es bueno dar un mensaje, un consejo, como dice en esta porción de la palabra, no robarás, no adulterar, no mentir, no engañar, no ser orgulloso y cosas así. Pero tú vives y aplicas eso a la vida que mostrás. Si no lo estás haciendo, es tiempo de hacer las cosas diferentes. Es tiempo que nos despertemos. Amén. Debemos cambiar lo siguiente, de lo teórico a lo práctico. Que lo que escucho aquí, en vez de que salga aquí, que entre aquí y llegue aquí, a mi corazón. Y empiece a hacer la transformación. Que lo que estoy escuchando por medio de la palabra, por lo que estoy leyendo en medio de la palabra, que me confronta, si soy mentiroso, no mentirás. Entonces yo hago un tapón a esto y ya no sale más eso, sino que descienda a mi corazón y empieza a transformar mi vida porque yo decido así. Las cosas van a ser diferentes. De lo teórico a la práctica. Esto estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, a los judíos, para que vivan lo que estaban enseñando, para que vivan lo que tenían en conocimiento, que ellos debían de ser modelos
aquellos que necesitaban llegar a Cristo. La palabra de Dios debe ser una praxis diaria, cotidiana en la vida de nosotros. Yo no puedo hacerme cristiano y venir aquí en la iglesia. Todo bonito. Cada uno de nosotros aquí en este lugar vamos a mostrar lo mejor de nosotros, sin duda. Claro que sí. ¿Por qué? Porque están mis hermanos, porque está el pastor aquí. Pero en donde yo tengo que demostrar verdaderamente lo cristiano que soy, ese es mi diario vivir, en las cosas cotidianas que hago, con las personas con quien me relaciono, con las decisiones que tomo. Ahí en verdad es en donde yo profeso si soy cristiano o si soy cristiano solamente de lo dicho. Hay que tener cuidado que lo que enseñamos contradiga lo que estamos mostrando con nuestras vidas a los demás. De lo contrario nos engañamos a nosotros mismos. Nosotros mismos nos estamos engañando. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede ser burlado en ningún momento. Yo puedo ser cristiano y expresar y decir, hey, está mal que vos mientas. Y viene el cobrador en tu casa y le decía a tu hijo, decirle que no estoy. Un ejemplo, ¿verdad? Es una pequeña mentirita, pero es una mentira delante de Dios. Pero yo me estoy engañando ahí mismo, yo me estoy engañando a mí mismo, pensando que es una mentirita, no pasa nada. Dios jamás será burlado. Dios jamás será burlado. Es imposible. Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Delante de Él estamos expuestos. Delante de Él no podemos esconder nada. No nos podemos ocultar. Es un engaño que vos te metes en la cabeza si puedes creer que pensás que Dios cierra sus ojos cuando vos decidís mal, cuando decidís pecar. Eso no pasa. Es importante hacer un autoexamen. No es fácil, pero es necesario para crecer como hermanos, para crecer como cristianos, para crecer como esposo, como hijo, como marido, como esposa, como joven. Es necesario que nos autoanalicemos y nos miremos al espejo y decir, bueno, yo necesito esto para mi vida. Yo necesito dejar esto. Necesito dejar el orgullo, la ira, la mentira. Porque son cosas que hasta aquí no me han ayudado. No me han dejado avanzar. Yo necesito esto que Dios pide y que está en su palabra. Que ya no nos justifiquemos. Hay que dejarnos de justificar. ¿Y por qué te enojaste? ¿Y por qué fulanita de tal me hizo esto? Nos justificamos nuestras acciones, justificamos nuestras malas acciones, nuestras malas decisiones ante las cosas que vemos, ante las cosas que nos ofrecieron o que nos hicieron. Nos justificamos. Cuando esa prueba tú la tenías que pasar porque tú eres conocedor de la verdad. 70 veces 7 dijo Jesús que tenemos que perdonar. Pero tú no pasaste esa valla cuando en tu corazón decidiste tener ira o odio por aquel hermano que no te saludó, que no te miró, o que dijo algo contra ti. Cuando sí eras conocedor de eso. No nos justifiquemos más. Debemos reconocer nuestras actitudes, nuestros errores. ¿Qué pasa si un hombre dice, bueno, ¿saben qué? En una junta de amigos, yo soy infeliz en mi matrimonio. ¿Qué está haciendo? Está siendo sincero el tipo. Está siendo sincero. Estoy siendo infeliz. Ahora, en medio de esa conversación hay un cristiano y le dice, ¿y qué pasa? Y le escucha y le orienta, le aconseja. Ahora él tiene en sus manos la oportunidad de alterar eso. Él siente en su corazón que es infeliz en su relación matrimonial. Ahora tiene las armas para contrarrestar eso, para pelear por eso. Ahora yo decido ahí,
Es el famoso autoexamen, ¿verdad? Ah, yo estoy haciendo mal. Yo creía que mi esposa no era la... Aunque sí, ¿verdad? Pero cuando yo me analizo y veo ya mis errores, esto estaba mal, esto había sido, a ella no le gustaba. Por eso me ofrecía tal cosa, tal cosa, tal cosa. Y yo empiezo a pelear porque quiero mi matrimonio, porque quiero a mi esposa. Porque valoro lo que con tanto sacrificio hemos construido y levantado. Yo no puedo darme el lujo de que eso se venga abajo por algo que yo sí puedo solucionar. Entonces peleo. Entonces, ¿qué pasa ahí cuando yo decido hacer bien las cosas? Cambiar mi actitud, mi forma de ver las cosas, mi forma de ver el matrimonio, mi forma de ver a mi esposa. Voy a alterar la situación. Lo voy a alterar. Claro que sí. Cuando decido hacer las cosas bien, siempre va a haber un efecto positivo a mi vida. ¿Pueden ver en mí lo que hablo o digo hacer? ¿Puede ver en mí mis vecinos, mis parientes, mis amigos? ¿Pueden ver en mí eso que yo digo? ¿Pueden ver en mí lo que hablo o digo ser? ¿Honran a Dios mis decisiones? Nuestras acciones muchas veces deshonran a Dios. En el camino de la madurez es importante reconocer que estoy fallando y que necesito ser hacedor de lo que he aprendido. Esa es una persona madura, un maduro espiritual, quien se despierta de su realidad y dice, yo no estoy bien, yo estoy accionando mal, soy yo el problema, soy yo quien decide no hacer la voluntad de Dios. Pero esto hoy cambia. Yo hoy me pongo la 10, la camiseta número 10, y voy a enfrentar esta realidad para mi vida, y voy a cambiar. ¿Qué creen que pasaría ahí? ¿Fácil será? Claro que no. Porque hay muchas barreras que tenemos que tumbar, derrumbar. Vas a tocar tu orgullo, quien es gigante, es fuerte. Pero ¿qué crees? Cuando pones a Dios en tus batallas, Él las gana. Él las gana. Versículo 24. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Vuelvo a leer. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Un versículo fuerte que confronta mucho. Si lo asimilamos, debe golpear tu corazón así como lo hizo con el mío. Como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. A causa de vosotros, le estaba diciendo el apóstol Pablo a los judíos de aquella época. Por causa de ti, es que los gentiles también están blasfemando el nombre de Dios. Cuando vos mostrás algo que no coincide con lo que estás hablando, predicando, o dice ser que perteneces, ¿qué pensás que estás generando en el corazón de aquel que te está viendo, que te está oyendo? Vaya, Dios upea. Yo no me voy a ir en la iglesia, pues miramos, esa persona esto y esto muestra. Así ella es, así él es. ¿Qué vivo yo me voy a ir? ¿Cuántas personas no han venido a Cristo por mis acciones o dejaron de ir a la iglesia por mi actitud? Somos embajadores de Dios aquí en la tierra, sin duda alguna. Somos el mini Cristo que Él necesita que las personas vean. Lo importante que es nuestras acciones,
lo que mostramos, lo que hablamos para los demás, para que ellos también estén ocupando un lugar aquí y que esto no esté vacío. Pero si esas personas siguen viendo que no hay un cambio en tu vida y que lo que decís contradice con lo que ofreces, se van a seguir empacando y van a seguir diciendo, no, aquí en el lugar donde yo estoy es mejor. Prefiero estar aquí nomás y no ir a la iglesia. Qué tristeza hay en que una persona diga, jamás iría a la iglesia porque yo conozco bien a Hugo. Este Hugo habla bonito, predica bonito, wow. Sus redes sociales llenos de versículos bíblicos, su estado, purete, su remera, así todo Cristo, un hambrelo. Falta la coronita, no me acabo. Un angelito ahí. Aquí, en este lugar, en estas cuatro paredes. Pero yo salgo ahí y me saco el saco de ser cristiano. Y yo voy a mi casa y con mi grupo de personas, quienes están a mi alrededor, yo ofrezco siempre lo mismo. Y me enojo, hablo mal, no perdono, no ayudo, no solidarizo. No me pongo en los zapatos de aquel que está necesitando. Y esa persona que está necesitando de Dios porque tiene muchos problemas, está viendo en mi vida que el Dios que yo estoy ofreciendo no le va a ayudar. Nuestra vida debe ser tratar que las personas digan, yo quiero ser cristiano. Debe ser lo opuesto. Cuando yo me levanto a la mañana, ahí yo ya me pongo el traje de ser cristianos. ¿En qué? En darle el tiempo al Espíritu Santo, en que Él guía mi vida en ese día. En tener comunión con Él, adorarle, exaltarle, darle gracias y permitir que Él obre en la vida de uno en ese día, en las decisiones. Y que yo decía de una vez por todas, ser hacedor de lo que Dios me enseñó. Ayudar, abrazar, orientar, perdonar. Entonces la persona que están viendo ahí, wow, ese Cristo que está profesando Hugo, ese sí me gusta. Mirá lo que es. Ese Cristo creo que va a ser la solución para mis problemas. Yo quiero ir a la iglesia. ¿Serviría eso? Claro que sí. La falsedad de los judíos, a quien se refería el apóstol Pablo, deshonraba a Dios, y esto causaba que los gentiles blasfemaran contra Dios. Esto es un punto muy peligroso. Cuando mi vida contradice lo que yo digo ser, lo que yo profeso, a quién pertenezco, cuando digo que pertenezco a Jesús, a Dios, y mi actitud, a causa de la arrogancia, de la inmadurez, del orgullo y muchos otros factores, que sigo permitiendo que dirijan mi vida, y las personas están viendo eso, ¿qué piensan que va a pensar las personas de Dios? Yo no necesito a ese Dios que fulano de tal tiene. Nadie de provecho y temo a dice, bueno, va. ¿Estoy bien así? Fulano de tal dice que pertenece a Jesús, pero mira lo que es su vida. Mira dónde acaba, mira lo que hizo, mira lo que ofrece. Yo no necesito a ese Dios. Eso es un Dios falso. Ese es el pensamiento que generamos nosotros en la vida de los demás con lo que ofrecemos. ¿Por qué honrar a Dios? ¿Por qué honrar a Dios ya que tú mismo deshonras al Dios del cual tanto hablas?
Esa quizás es una pregunta que muchos que no están en Jesús se hacen. ¿Por qué yo tengo que honrar a ese Dios del cual tú tanto hablas y no lo honras? No se trata de cuánto conoces la palabra, sino de cuánto vives lo que conoces de la palabra. ¿Quién podría blasfemar a Dios si ven que en tu vida tú lo honras su nombre con tu actitud, con tu forma de vida, con tus decisiones? Nadie tendría la capacidad ni la menor duda de honrar a Dios cuando ven en tu vida que tú haces la voluntad de Él, que tú haces la voluntad del Padre, que tú amas hacer lo que Dios pide. Eso tiene efecto. Así como Jesús hace más de 2000 años en esa cruz dio su vida y sigue amarrando vidas, la obra de la cruz sigue haciendo efecto en el mundo. Abraza las vidas, perdona y ofrece vida eterna. Lo sigue haciendo. Tiene un efecto impresionante. Ahora, si nosotros vivimos acorde a la voluntad de Dios, estamos honrando al Dios al cual decimos conocemos y ofrecemos a las personas que se unan a honrar a ese mismo Dios que nosotros queremos expresar. El desafío para nosotros, empezando por mí, es que debemos vivir para que nuestra vida honre a Dios en medio de un mundo que está en tinieblas, ser luz. Debemos ser esperanza en medio de la desesperanza. El mundo necesita ver a Jesús en tu vida. Mi cristianismo debe ser visto en lo cotidiano, no solo en la iglesia, sino en mi diario vivir. Hoy puedes ir a tu casa, o mañana temprano, te preparas un buen café, un buen mate, te sentás solito ahí y te empezás a autoanalizar. Este mensaje no tiene que quedar en la nada. No debo permitir, porque Satanás va a trabajar para quitarte toda esta información, porque para él no va a ser válido este. Pero si vos abrazás lo que escuchás y permitís que eso haga efecto en tu vida. Pero ¿cómo yo hago efecto? Voy y tomo nota de qué está mal en mi vida. Y empiezo a escribir puntos, 100, 200, 300 puntos. Y empiezo a trabajar en ello. Empiezo a tomar la valentía de decir, no, yo quiero cambiar esto. Y empiezo a trabajar de a poco. Y con la ayuda del Espíritu Santo, eso así se irá. Y veremos la transformación que necesitamos. ¿Qué les parece? Un lindo mensaje, muy confrontante, como debe de ser, porque la palabra es así. Tú abres la palabra y empiezas a leer y te desafía. Te dice, tú estás haciendo mal. Estás por mal camino. Este es el camino. Haz esto. Haz esto. Perdona. No mientas. No robes. No engañes. Ama. Eso pide la palabra. Nos confronta. Ponte de pie. Vamos a darle gracias al Señor por este tiempo. Y vamos a pedirle que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, porque sinceramente la necesitamos. Todos nosotros necesitamos un cambio en nuestras vidas. Todos nosotros, y mucho más nosotros, quien decimos ser cristianos, que profesamos el nombre de Jesús. ¿Cuánto más nosotros necesitamos, porque tenemos el compromiso de llevar el mensaje de Cristo al mundo, a las naciones? Nosotros necesitamos ser luz. Esa luz que se levanta allá, bien arriba, en medio de la oscuridad, donde las personas necesitan ver. Pero si esa luz está con un frente cubierto por mis pecados, por mis malas decisiones, por mi orgullo, por mi falta de perdón, eso no se va a dejar ver. No se va a dejar ver. No te engañes. No te engañes más. No te engañes más. Sos un privilegiado,
de que estás recibiendo palabra, de que estás recibiendo consejo, de que estás recibiendo algo para que tu vida cambie. Y si estás recibiendo esto y asimilas en tu corazón es porque Dios quiere usarte. Quiere que tú seas su instrumento para llegar a muchas vidas. Por medio de tu testimonio, por medio de tu forma de vida, por medio de tu ejemplo. Las personas te verán a ti. Antes de oírte, te verán a ti. Verán tu actitud. Verán tu forma de reaccionar ante los problemas. Eso ellos ven. Y cuando tú reaccionas de la forma y la voluntad que Dios quiere, estás haciendo luz. Estás haciendo esa luz de esperanza en medio de la desesperanza. Y desesperanza hay un montón en el mundo. La gente necesita abrazar algo de esperanza. Y nosotros somos conocedores de la palabra. Seamos ahora hacedores de ella en nuestras vidas. Permitámonos a nosotros mismos cambiar. Es necesario para nosotros. Esto de aquí en un tiempo, si nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios, esto se va a llenar. Porque yo voy a entender y comprender que la voluntad de Dios para mi vida es que los que están afuera conozcan de Él y estén aquí adentro recibiendo, así como vos estás recibiendo. Hay muchos que necesitan recibir y somos injustos si solamente nosotros abrazamos y dejamos para nosotros aquello que debe ser para todo el mundo. Es injusto que mi pariente siga sentado ahí con un coleman lleno de cerveza y piensa que eso es la vida, piensa que eso es la alegría, piensa que eso él se merece. O mi pariente que sigue engañando a su esposa y piensa que eso está bien, no, porque yo soy hombre. Y yo conozco de la situación y no me acerco. Y no ofrezco mi ayuda, no ofrezco aquello que conozco. Estoy siendo injusto. Y vamos a dar cuenta de ello. Vamos a dar cuenta que no hablamos de Jesús en tiempo y fuera de tiempo. De todo ello vamos a dar cuenta, cada uno de nosotros. Así que compromiso sí tenemos, responsabilidad sí tenemos, como hijos de Dios tenemos. Y eso es algo hermoso. Porque lo encomendado no es aquí de la tierra, sino que es del cielo. Y aquello que Él te pide hacer, no va a ser con tu fuerza que lo vas a hacer. Él va a intervenir en tu vida, si así vos lo querés. Y te va a dar las herramientas, las formas, para que tú avances. Amén. Cierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos gracias, Dios mío, por este tiempo. Gracias, papá. Gracias de verdad por este tiempo en donde tú por medio de tu palabra nos instruyes, nos guías, mi Señor. Tú en verdad quieres de nosotros que nos despertemos, que reaccionemos, papá. Que ya no solamente seamos oidores, mi Señor, de aquello que tanto hemos recibido, sino que tengamos la valentía, mi Señor, la decisión de ser radical, en ser hacedores de esa palabra, de lo que tú quieres. En que de una vez hagamos tu voluntad, mi Señor, y que habitemos en ella. Tu voluntad es el lugar más seguro para nuestras vidas, Dios mío. Ayúdanos, Espíritu Santo. Ayúdanos, mi Señor, en esta tarea que yo sé que es dura, pero que para ti no hay nada imposible, Padre Santo. Por favor, bendice la vida de mis hermanos en esta noche. Bendice sus mentes, sus corazones. Bendice, Padre Santo, la capacidad de decisión que ellos pueden llegar a tomar, Padre Santo. Mete en ellos ese deseo ferviente de que te anhelen, te deseen a ti, Espíritu Santo. Así como tú lo deseas y esperas de ellos, que ellos también, mi Señor, hagan contacto contigo. Te necesitamos de verdad, Espíritu Santo. Por favor, perdónanos cuando en muchas veces y en muchos días te ignoramos. Dejamos pasar desapercibido que tú estás ahí morando en nosotros, queriendo hacer contacto con nosotros, queriendo hablarnos. Perdónanos, por favor. Queremos hacer las cosas bien. Como iglesia, como remanente que se está levantando, queremos hacer bien las cosas, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Te damos. Amén, Señor.